aquí con un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hacer una especie de guía, una especie de tutorial, ¿no? De este Medieval 2. Para la gente que lo va a ver, más o menos la guía se basa un poco en el tema religioso y en el tema de los mercaderes, que en anteriores entregas no estaban. ¿M? Así que vamos a ver a profundidad eso. Y, y nada, y escogí a Milan porque me parece que está en un sector que tiene Génova, que es un sector, un nodo comercial bastante potente. Así que nada, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por las unidades estas que tenemos. ¿Mm? Voy a empezar un poco a lo básico para los que no conocen mucho el juego. Básicamente, un consejo que yo les daría cuando empiecen es el tema, siempre hay que fijarse en el apartado acá que le damos clic en finanzas, siempre hay que fijarse que los números nunca nos quedemos en negativo, porque como ya saben acá puedes crear unidades infinitas y muchas veces se va un poco a la olla y empiezas a crear a lo bestia o porque las necesitas de verdad y resulta que el ingreso tuyo es muy poco y terminas siempre estando en números rojos y después para recuperarte es extremadamente difícil. Bueno, cuando tocamos en mostrar detalle de finanzas, acá nos dice, por ejemplo, lo que ganamos en agricultura, en minería, en comercio, en comercio de mercaderes, en impuestos y lo que gastamos, ¿no? Y el fondo del rey, y acá nos dice lo que gastamos, lo que tenemos y el beneficio total y el total del tesoro. Ok. En esta pestaña de acá, bueno, más o menos tenemos el árbol genealógico, nuestro árbol genealógico. En la pestaña de al lado podemos compararnos con otras facciones en diferentes clasificaciones, ¿no? Militar, etcétera, en producción. Em, y mostrar el pergamino de lista. Esto nos dice más o menos los generales que nosotros tenemos, los soldados que tiene cada general. ¿Mm? Acá dice las poblaciones, las dos poblaciones que tenemos. Acuérdense que el habitantes, ven, si ponemos acá no dice habitantes más. Acuérdense que siempre es bueno tener los enclaves en crecimiento, porque en el caso del Rome 1 y este Medieval, si el enclave no está en crecimiento y los habitantes son pocos, no vas a poder ni redistribuir unidades, ni crear unidades. Esto siempre para tener en cuenta. El orden público, los ingresos que tiene cada enclave y bueno, nuestro general, construyendo un edificio, etcétera. Acuérdense siempre de que esté creciendo los enclaves, que eso es bastante importante. Después tenemos el apartado de agente. El apartado de agente es más o menos para ver los agentes que tenemos y nosotros le damos clic. Nos dice a dónde está el agente. ¿Mm? Así que vamos a empezar con los mercaderes. Listo para comerciar. Vamos a empezar con los mercaderes. Vamos a hacer un clic a los mercaderes y les voy a empezar a explicar cómo funciona el tema del mercader. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer un clic a este mercader de acá. Listo para comerciar. Acá yo tengo un mercader. El mercader en este juego tiene si nosotros damos segundo clic, nos dice comercia con hierro, que gana 60 florines por turno. Esta es la habilidad que tiene el mercader, ¿no? Como todas las unidades en los espías y que suban de rango, etcétera. Esta es la habilidad que tiene el mercader. Cuanto más habilidad, más hábil va a ser en el mercado, lo que esté vendiendo o comercializando, etcétera. En este medieval, con el mercader, lo que puedes hacer es negociar con recursos que tengas en el mapa, ¿no? Como se ve acá, miren esto, el recurso vale 109. Es un montón, ese recurso vale un montón. Entonces, si nosotros situamos al mercader en estos dibujos de estos recursos, por ejemplo, este es un recurso, este es otro recurso, esto es tela, acá no nos dice lo que es porque no nos acercamos, pero esto es tela y genera 29 este mercader por su habilidad, ¿no? También otra cosa que se puede hacer con el mercader es robarle el comercio a otro mercader, o sea, sacárselo al mercader. Robándole, le robas el dinero y bueno, eso tienes una chance de robársela o no, como una espía de asesinar, para que se den una idea más o menos de lo que va. Esas son las cosas que tenés para hacer con el mercader. El mercader en este juego yo lo suelo utilizar, pero muy poco. La verdad que no lo uso tanto al mercader, pero es algo que se agregó
y que nunca fue muy bien explicado en el sentido, por decirlo así, en el juego. No fue muy bien explicado su función, etcétera. Así que vamos a mostrarle una cosa. Si nosotros vamos en detalles, acá nos dice comercio del mercader. Ok, acá tenemos otro mercader que está parado. Voy a mandarlo acá. Ven que este mercader gana 91, no gana tanto como el otro. Así que vamos a darle para que vaya ahí. Acá como se ve estamos ganando 60. Ahora cuando llegue el mercader se verá. Bueno, otra cosa que para comentar en los enclaves, cuando tocamos el enclave, por ejemplo acá, de vez en cuando vamos a usar una princesa. La princesa es más para la diplomacia, ¿no? O sea, para casarla con alguien y llevarte bien o para pedir una alianza. Por ejemplo, vamos a hacerlo una alianza con... con otra princesa vamos a hacer acá, con esta, por ejemplo. Y acá tenemos un diplomático, así que vamos con el diplomático porque yo... Acá están los moros. Vamos a hacer algo, esperen. Ah, madre mía, lo pasé. Bueno. Acá como se ve, se ven los barquitos. Los barquitos quiere decir que estamos comerciando de este puerto. En puerto de Génova. Si nosotros damos un clic al enclave, como se ve acá nos dice estadísticas del enclave, ¿no? Ingresos, habitantes, crecimiento, etcétera. Acá el tema de los impuestos, que eso ya más o menos se conoce. Los edificios, si le damos segundo clic, nos dice lo que nos da, ¿no? Etcétera. Si nosotros tocamos en mostrar detalles de la población, bueno, acá nos dice, tenemos un apartado diferente, que es el de religión. Por ejemplo, acá tenemos catolicismo y acá tenemos herejes y paganos. Esto, a medida que va aumentando, si hay muchos herejes, el enclave se va mal. Tienes disturbios en el enclave, etcétera. Bueno. Otra cosa que tenemos acá, si tocamos en mostrar pergamino de estado de comercio, acá nos dice más o menos el comercio que estamos teniendo, lo que estamos comerciando con cada país, con cada enclave, perdón, y lo que ganamos. Por ejemplo, en Venecia con mercancía corriente no hacemos nada especial. Por ejemplo, con Bolonia tela, mármol, Génova mármol, etcétera, 88, 34 y acá nos dice ingresos por comercio 223. Ingreso por cultivos nos dice 600, total 800 entre comercio y cultivo, ¿no? Minería no tenemos. Bien. Si nosotros tocamos acá, el comercio que estamos ganando es 700, no 200. Bueno, acá estamos ganando, en este enclave, nosotros estamos ganando, como le había dicho anteriormente, 223. Y en Génova, si nosotros damos un clic en Génova, y nos vamos al mismo apartado, por ejemplo, acá estamos teniendo comercio, estamos teniendo más comercio y más comercio porque estamos creando un embarcadero mercader. Vamos a aumentar el comercio cuando termine esto. Si tocamos acá la cosa cambia. Comercio terrestre, importación y exportación, con Milán y Marsella. Importamos marítimamente a Toulouse. Marítimo y a Roma, por ejemplo, ¿no? Y acá nos dice otra cosa, nos dice 546. 546 de comercio, 410 de cultivos e ingresos por minería 200. Acá nos dice lo que ganamos, pero acá el comercio estamos ganando 546 más el 200 y algo que tenía Milan, son estos 700. Son estos 700. Eso por el apartado de comercio. Y acá más o menos nos dice también en este apartado de acá con qué países estamos comerciando, ¿no? Con qué enclaves estamos comerciando. Así que nada, vamos a pasar este turno para mostrarle otra cosita que quería. Bueno,
Pasamos el turno. Acá, bueno, más o menos nos dice el líder de la facción ha muerto. El líder de mi facción. Perfecto. Bueno, vamos a comercio de vuelta. 700 y pico, 600 de acá. Y en el otro turno llega este. En el otro turno llega, Bueno, acá se nos murió, así que vamos a traer alguno de estos para acá. Acuérdense siempre de tener alguien ahí al mando. Y nada, vamos acá, vamos a volver con este comerciante. Vamos a agarrar a los moros. Estamos listos para recibir. Va a hacer un derecho de comercio. No es honorable obligar al sultán así, infiel. Apenas acepta. Bueno, perfecto. Vamos a poner información del mapa, información del mapa. El sultán jamás aceptaría algo así. No, sultán, Nuestro vete un poco a la mierda. Voy de camino. Perfecto. Bueno, ahora estamos comerciando con esta gente. ¿Ven que una línea gigante se va para acá? Y se viene casi hasta el estrecho. Eso quiere decir que ahora estamos comerciando con ellos también, ¿no? Si venimos acá, venimos apartados, venimos acá, nos dice Córdoba. ¿Ven? Con Córdoba estamos ganando 25. Azúcar y carbón. Eso es para tener en cuenta en el lado de mercader. Vamos a pasar el turno de vuelta. Hay otro mercader ahí, me parece. Ahora vamos a mirar eso. Mercader de Bizancio, ¿ven? Si yo, por ejemplo, cliqueo, vamos a sacar todo esto. Si cliqueo en el mercader de Bizancio, agarro uno de los míos, ven que hay como una báscula de estas que pesan. Si le doy segundo clic me dice 98% de éxito. Vamos a aceptarlo. Y ahí se lo saqué. Entonces acá, ¿ves? Me quedaré con el negocio de extranjero. Aquí veo con éxito, subió de nivel. Y aumenta su rango. Y ahora gano 109 porque el rango de este muchacho aumentó. Entonces que vamos a ponerlo en 109. Ahí, vamos a dejarlo ahí. Y este que quede ahí. Perfecto. Acá vamos a crear otra capillita. Acá acabamos de comerciar con esta gente, así que bien. Perfecto. Con este vamos a salir y vamos a venir para este lado para comerciar con otro más. Le vamos a pasar el turno ahora. Bueno, acá esto, todo carteles que nos son un nuevo heredero. El objetivo que tenemos por el turno. Sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto, sacamos esto. Bueno, ahora vamos a tocar acá. Y por ejemplo ahora en finanzas ven que dice comercio al mercader 170. ¿Por qué? Porque tenemos dos mercaderes trabajando en dos recursos. Este gana 60k y este gana 109. Acá tenemos otro mercader de Venecia, pero ven, ya es más difícil de pillarlo, por decirlo así. Vamos a intentarlo igual. Lo logramos. Ven que el dinero aumenta. Y ahora gano 128. Cuanto más nivel tenga, más gano. El nivel aumenta o dejándolo ahí quieto. O si no, haciendo lo que acabo de hacer yo con esos mercaderes, ¿no? Acá tenemos un diplomático, vamos a mandarlo a donde lo íbamos a mandar. Voy de camino. Acá tenemos. Acá por ejemplo tenemos esta gente que vendría a ser los rebeldes que teníamos. En este medieval también tenemos rebeldes agentes. En este caso son religiosos, pues son herejes. Y lo que nos hacen esos herejes es, si nosotros tocamos un clic en el sacerdote, El siervo de Dios. ven que acá dice 70% católico. Nos convierte el territorio en hereje.
gente que no crea en el catolicismo. Entonces eso nos genera esto, que es un malestar que la verdad que nos jode bastante. Formas de asesinar a este muchacho. Con otro sacerdote. Mi señor. Con otro sacerdote, ven que ahí se muestra un fuego. ¿Quién propaga Y esa es la el tasa de éxito. Cuanto mejor sea el sacerdote, más tasa de éxito de liquidar al sacerdote hereje que viene a nuestro territorio. Así que bueno, por ese lado vamos bien. Acá vamos a tocar acá un poco en el enclave. Vamos a ver en comercio del enclave. Y comercio del enclave aumentó. Aumentó bastante, 300 y algo. Y en este que acabamos de crear el puerto ganamos 700. Vamos a ver cuánto ganamos ahora. Ahora ganamos 600. Ganamos un poco menos. Y eso que acabamos de crear el puerto, ¿eh? Bueno, ahora con esto dice que también va a aumentar el comercio. Y esto aumenta el comercio. Que dice que comercio 1%, comercio 0,5%, comercio 600, comercio 400, etcétera. Ahora vamos a ver el apartado de comercio. Ganamos 1000 de comercio. Ganamos 1000 de comercio. Así que nada, el sacerdote lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar el turno. Más o menos era lo básico que les quería explicar de este medieval para que no se líen. Y sepan para qué sirven cada unidad. A la hora de hacer tratos con la IA, a veces se declaró consejero una boda. A ver. Perfecto. Bueno, vamos a ir por partes, si no nos vamos a marear. Acá estoy ganando menos de mercadería. De comercio estoy ganando menos. Me parece que es este enclave que está ganando un poco menos. O es el otro que ha bajado de lo que ganaba. Bajó un poco, sí. Estos enclaves para aumentar el comercio pueden crear esto. Aumenta el bien comercial. O las carreteras aumentan el bien comercial. Si ustedes ven que están ganando, están en un punto estratégico que ganan mucha pasta por comercio, no es de más priorizar el comercio porque es bastante importante en el juego. Otra cosa que también cuando están en guerra tienen que hacer o tener en cuenta es que si el puerto enemigo lo atacan, ese puerto ya no recibe nada. Es una forma de sacar un montón de ingresos. Y cuando tienen unidades, por ejemplo acá, unidades enemigas, este comercio está cancelado porque le está sacando el comercio. Eso, por ejemplo, acá, por ejemplo, las carreteras de... Nuestras carreteras están bien, están más asfaltadas que las de ellos. Pero nosotros estamos teniendo menos comercio y ellos están teniendo un montón. A ver, comercio que va al puerto, ¿no? Nosotros acá tenemos el puerto cerca, entonces no se nota tanto, ¿eh? Que sale todo para ahí. Bueno. Eso por un lado para tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta en este medieval, si nosotros tocamos acá y nos vamos a el apartado que era... No, acá no era, perdón. Era acá. Si nos vamos acá al apartado del signo de la facción. Si vamos al Papa, nos dice, ven, que también se lleva el Papa con nosotros. Por ejemplo, el Papa conmigo me favorece. Entonces, ¿qué puedo hacer si me favorece el Papa? ¿Para qué me sirve que me favorezca el Papa? Para lo siguiente, yo puedo venir acá, tocar acá, solicitar al Papa que convoque una cruzada y ponerle el que yo quiera que haga la cruzada. También puedo hacerlo con enemigos, que llevándome bien con el Papa que los hagan hereje, y en la cruzada, bueno, se meten todos los católicos en esa cruzada, ¿no? Para conquistar. Y eso es un puntazo a la hora de hacer... de pelear contra alguien. Acá tenemos otro de Venecia. ¿Queréis que me apodere del negocio de Sí, quiero que te apoderes de ese, 128. Me quedaré Ahí me quedé con el negocio del de Venecia. para comerciar. Y sigo comerciando, rico, 188. Bien.
Bien. Otra cosa que tengo que recalcar, que acuerden siempre de crear bastantes ingresos. Cuando creen unidades tengan en cuenta también el tema del gasto, el mantenimiento del ejército y la plata que tienen. Por ejemplo, nosotros generamos 6.359 y estamos gastando ahora mismo, entre salarios y todo, estamos gastando 4.762, perdón. Eso hay que tenerlo en cuenta, gente. Cuando nosotros damos segundo clic, acá nos dice el mantenimiento. Por ejemplo, el mercader no pide mantenimiento. Cuesta reclutar, pero no pide mantenimiento. El sacerdote sí. El diplomático casi nada. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de crear. Acuérdense que el mercader no pide nada. O sea, si tienen esos 500, yo llenaría todo de mercaderes, que es una forma de jugar. Si estás en la parte de Roma, una parte acá que es un poco más tranquila, que no te pueden... No es que no te puedan atacar, pero que no tienes tanta competencia de mercaderes, puedes hacerlo. Ahora si viene un mercader super potente, nosotros estamos aquí, y viene un super mercader potentísimo de Bizancio, nos puede joder la vida. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y acá vamos a avanzar, voy a avanzar un poquito. Voy a avanzar un poquito, gente, para mostrar un poco las putadas que se pueden hacer con el sacerdote. Mi señor. Por ejemplo, acá no es católico, pero bueno, no tiene Venecia. Pero yo sí tranquilamente me puedo ir a Constantinopla. Sí, señor. Hoy no puedo. Ven que acá no es católico. Y si le meto un sacerdote y un espía, se lo convierto en católico. Se lo voy convirtiendo en católico. Eso le genera malestar en el enclave y te jode por dentro, porque... si es bueno el sacerdote, ahí lo jodes bastante. Jodes bastante. Así que bueno, gente, era más o menos para decirles eso, para una pequeña guía así más o menos de los enclaves y los mercaderes y los sacerdotes. Y cómo va un poco eso. Así que nada, le paso a mostrar otra cosita que les quería mostrar y ya volvemos. Bueno, estoy de vuelta, gente. Esto se lo quería mostrar más o menos porque que estoy jugando yo. Yo estoy jugando con, acá como se ve, con Francia. Es muy difícil. En el Medieval 2, para cuando juegas en muy difícil, es muy difícil de verdad. Porque la inteligencia artificial está muy bien... No está muy bien hecha, pero es muy difícil ganarle. Juega bien, juega bastante bien. Aparte tienes un tema de que te ataca todo el mundo. Todo el mundo. Yo, por ejemplo, Milan me lo acabo de zumbar. A Milan lo acabo de matar. Por ejemplo, si yo toco en facciones... A ver, yo llevo 100 turnos. Control 45, incluyendo Jerusalén. O sea, tela que tengo que ir hasta Jerusalén. En diplomacia, esos son mis aliados. Esos son mis enemigos. Tengo más enemigos que aliados. Pero es lo que hay. Otra cosa que tenía que decirlo en el Medieval, para destrabar para jugar gran campaña, si yo quiero jugar con Hungría, Rusia, o Polonia, o Dinamarca, o con el Imperio Bizantino, creo que se puede. Pero si quiero jugar con los moros, con algunas... con algo. Menos, los únicos enclaves que no se pueden jugar es con el Papa. Con los mongoles. Y con los timúridas. Después se pueden jugar con todo, casi todos. Creo que todos. Lo que tienen que hacer para poder jugarlo, hay un par de trucos para destrabarlo, pero yo recomiendo que lo pongan en fácil y destruyan la facción. Al destruir la facción se te destraba para que tú lo puedas jugar. Es la mejor forma. Así que nada, vamos a ver un poco la economía. Yo en la economía no voy sobrado. No voy tan sobrado. Estoy ganando 4.321 de comercio y 200 de mercaderes. Si yo vengo acá, pongo acá la lista, agentes, tengo todos estos. Tengo un super
pastor acá. ¿Mm? Con el Papa me llevo mal porque estoy excomulgado. Me llevaba espectacular, pero me excomulgó. ¿Mm? Elige introducción a la aprende en gremio de tecnología, de purga religiosa, y no puedo hacer nada. Para cuando te excomulgan, ¿qué tienes que hacer cuando te pasa esto? Agarrar un diplomático, mandarlo con el Papa, como está acá, le doy el segundo clic y le pongo solicitar reconsideración. Casi, pero aún no es aceptable. ¿Ven? No quieren. Pongo acá, por ejemplo, pongo Todo oídos. el pago único y ofrezco lo que tengo. ¿M? Para que no me deje afuera. Me ofrezco esto. Y me dice exigente. Dejemos este tema. Hasta la próxima. Nada, o sea, no quiere saber absolutamente nada. Y el tema de los ejércitos, bueno, voy regular, gente. Muchas tuve que pelear yo. Exterminar, acá les pongo exterminar porque no, la verdad que no me interesa nada de esta gente. ¿Dónde tenemos que atacar? ¿Qué ordenáis? Lamentarán haberse enfrentado a Francia, Mouat. Voy a atacar ahí. Y nada, acá me están atacando por todos lados. Pero bueno, más o menos quería mostrar esto, más o menos cómo va y más o menos lo que estoy gastando. Voy creando edificios de vez en cuando. Voy creando edificios. Estos que me dan pasta, por ejemplo París la tengo ya bastante alta de nivel. O sea, puedo crear unidades bastante normales, tampoco super unidades. Y si vengo al comercio de París, París está comerciando con gente que tiene al lado. Está comerciando con poca gente. Yo creo que mis ingresos más grandes vienen por el tema de vienen por el tema de tantos enclaves, ¿no? Cada enclave genera su cosita, entonces claro, de a poco, a ver, este genera 700 de comercio, este genera 500, entonces todo se va sumando hasta que llega a un número bastante grande. Así que nada, gente, era para comentarles esto, espero que les haya gustado, les haya servido esta pequeña guía del medieval. Cualquier duda o comentario que tienen me pueden hacer acá a los comentarios del video. Yo trato de contestar, yo contesto siempre. Así que nada, cualquier duda comenten. No se olviden de darle like si les gustó, si les sirvió el video. Y no se olviden de compartirlo si tienen algún amigo que necesite que le echen un cable en el medieval, que no juegue, que no sepa tanto el juego, o que se va a meter al mundillo este del medieval o de los Total War, que en el canal hay muchos videos al respecto. Así que nada, gente, no los molesto más. Nos vemos en el próximo video. A cuidarse. Hasta luego.